Cierre semanal bajista en Europa y Estados Unidos. Asia logra cerrar la semana en positivo. La inflación en Estados Unidos llega a su nivel más alto de los últimos 13 años. Las ventas minoristas de Estados Unidos salen por encima de lo esperado. La expansión económica china se frena un poco. Continúa el temor por el aumento de contagios con la variante Delta del coronavirus. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana. El índice del MSCI de acciones globales cae un 0,61% desde el máximo histórico durante la semana pasada. Los principales índices de bolsa de Estados Unidos cierran la semana a la baja. El Dow Jones pierde un 0,52% durante la semana, el S&P 500 cae casi un 1%, pero el que más cayó fue el Nasdaq con una pérdida semanal del 1,87%. El dólar regresa al alza debido a que aumentan los temores de inflación y cierra con una ganancia semanal del 0,63%. El oro cierra sin mucha variación, pero durante la semana estuvo bastante volátil, para cerrar finalmente muy cerca del nivel en donde abrió. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sale por encima de lo esperado. Se esperaba que el IPC hubiese subido un 0,5% durante el mes pasado, pero la lectura actual fue el de 0,9%. Eso hace que la inflación llegue a su nivel más alto de los últimos 13 años en Estados Unidos. El índice de precios al productor de Estados Unidos también sale por encima de lo esperado. Las ventas minoristas de Estados Unidos salen por encima de lo esperado, igual que el IPC. El consenso esperaba una lectura del 0,4%, pero la lectura actual fue del 1,3%. Los estadounidenses ahora tienen más dinero para gastar debido a que durante la pandemia se acumularon unos 2,5 billones de dólares en ahorros. En Europa el que más cae es el IBEX 35 de España con una pérdida semanal del 3,08%. El IBEX 35 es presionado a la baja principalmente por debilidad en el sector bancario y por el sector de viajes y turismo, el cual está siendo lastrado otra vez por el aumento de contagios con la variante Delta del coronavirus. El aumento de contagios con la variante Delta del coronavirus también está presionando a los mercados estadounidenses, ya que de llegar a salirse de control podría frenar la recuperación económica. De hecho, algunos estados en Estados Unidos como California piensa implementar otra vez el uso de las máscaras o las mascarillas obligatorio. En Asia el que más subió durante la semana pasada fue el Hang Seng de Hong Kong, que registra una ganancia semanal del 2,41%. La expansión económica china sale por debajo de lo esperado. El consenso esperaba una expansión del 8% en el Producto Interior Bruto de China durante el trimestre pasado, pero la lectura actual fue el del 7,9%. La diferencia entre lo que se esperaba y la lectura actual no es mucha, pero hay que tener en cuenta que durante el trimestre pasado la expansión china fue el del 18,3%. Es por eso que esta lectura del 7,9% señala algo de desaceleración en la economía china. El crudo completa 2 semanas consecutivas retrocediendo a la baja. La OPEP y sus aliados finalmente llegan a un acuerdo para aumentar gradualmente la producción de crudo. Se espera que desde agosto la producción de crudo aumente en unos 400,000 barriles más al día. Esto ocasiona que el petróleo WTI caiga un 4,26% durante la semana pasada. El Brent también se debilita junto con el WTI. Para la próxima semana continúan los reportes de resultados empresariales, el cual va por buen camino. Las empresas han reportado un 22% más de ganancias de lo esperado durante la semana pasada. Y para el lunes también tenemos el índice de precios al consumidor de Japón. Para el martes tenemos el índice de precios al productor de Alemania, las licencias de construcción de Estados Unidos y las ventas minoristas de Australia. El miércoles tenemos la deuda del sector público de Reino Unido, la subasta de bonos alemanes a 30 años y los inventarios de crudo de Estados Unidos. El jueves tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre tipos de interés y política monetaria. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga sus tipos de interés en el mismo nivel por debajo del 0%. Sin embargo, los inversores van a estar muy atentos a lo que diga el Banco Central sobre la política monetaria y el futuro de su programa de compra de activos.
El jueves también tenemos las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. Ese dato también va a ser importante para determinar qué tan fuerte sigue el mercado laboral estadounidense. Y el jueves también tenemos la confianza del consumidor de la eurozona. El viernes va a ser un día bastante movido en los mercados financieros, ya que tenemos las ventas minoristas de Reino Unido y Canadá, pero lo más importante son los PMI manufactureros y de servicios de Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Esos PMI, tanto el manufacturero como de servicios, van a ser bastante importantes porque nos dejan saber cómo va la recuperación económica a ambos lados del Atlántico. Vamos a ver a continuación cómo se comportaron los principales activos durante la semana pasada y los movimientos que puedan llegar a tener durante esta semana. Tenemos el euro frente al dólar gráfico diario. Durante la semana pasada estuvo cayendo esta paridad. La media móvil exponencial de 55 días está a punto de cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 1.5955. De llegar a confirmarse ese cruce de esas medias móviles, se estaría formando en esta zona lo que se conoce como un cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Lo que quiere decir es que a corto plazo es posible que la paridad intente retroceder hacia arriba, pero a medio plazo podría continuar cayendo. El índice del dólar vuelve a recuperar terreno durante la semana pasada y es posible que durante esta semana continúe ese impulso alcista. Sin embargo, vemos que esta zona de aquí arriba, alrededor del 92.81, ha actuado como una buena resistencia. De llegar a romper por encima de ese nivel, el índice del dólar podría venir a visitar este máximo que hizo alrededor del 93.47. El oro, como vemos, estuvo bastante volátil durante la semana pasada, pero sobre el gráfico semanal vemos que la vela semanal cierra en forma de doji. Esto es señal de indecisión. De aquí el oro podría salir en cualquier dirección, aunque vemos que ha estado retrocediendo un poco al alza. Aquí tenemos el gráfico diario del IBEX 35, el cual ha mostrado movimientos bastante interesantes, aunque a la baja. Vemos cómo retrocede desde el máximo de este año en los 9.315 puntos hasta la media móvil exponencial de 200 días alrededor de los 8.461 puntos. El IBEX 35 también retrocede un 50% de esta subida y es posible que esta zona actúe como soporte. Sin embargo, un poco más abajo también tenemos la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual también podría actuar como soporte para el IBEX 35. Y sobre el gráfico semanal vemos que hacia arriba, alrededor de los 8.650 puntos, se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas, la cual podría actuar como resistencia para el índice. Por lo tanto, así el IBEX 35 intente regresar otra vez hacia arriba, es posible que encuentre una zona de resistencia alrededor de esa zona de los 8.650 puntos. Sobre el gráfico diario también vemos que la media móvil exponencial de 55 días ha cambiado de dirección hacia abajo en el IBEX 35 y esto es señal de un posible cambio de tendencia bajista. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.